Si alguien coge una pala y la clava en el mismo centro histórico de la actual ciudad de Elche, buscando desesperadamente pues, sus afamadas raíces íberas o el esplendor del mármol de la Ilicia romana, el resultado va a ser, la verdad, profundamente decepcionante. Ya, totalmente decepcionante. Es que no va a aparecer absolutamente nada. O sea, arqueológicamente hablando, el origen milenario ininterrumpido de las calles de esta urbe, en su ubicación actual, claro, es una gigantesca ilusión, un mito fundacional aceptado por pura inercia. Es un espejismo urbano fascinante, la verdad. En esta investigación, en nuestro análisis a fondo de hoy, se están cruzando los registros arqueológicos urbanos más recientes con una revisión muy exhaustiva de textos históricos y cartografía medieval. Ajá. Y bueno, las fuentes abordan tanto la decadencia de la antigua Ilici como la irrupción de la nueva Medina islámica. Porque el objetivo aquí no es simplemente desmontar un mito arraigado por capricho, no. Claro, no es llevar la contraria por llevarla. Exacto. Se trata de analizar una cuestión de ingeniería e historia social mucho más profunda. Es comprender cómo y por qué se diseña una urbe desde cero y qué mecanismos permiten que una fundación completamente nueva termine usurpando la identidad y el prestigio de una metrópolis de la antigüedad. Y para comprender este inmenso robo de identidad a escala histórica, yo estaba pensando que resulta imprescindible visualizar el escenario de los hechos en su momento de máxima consolidación medieval. Sí, hay que irse a esa época. Exacto. Hay que retroceder hasta el año 1200. Revisando las fuentes, describen el asentamiento de la actual Villa Murada en esa época como un enclave puramente islámico. Pero lo que resulta muy chocante al cruzar los datos topográficos es la extrema compresión del espacio. Es brutal, sí. Quien se imagine una urbe expansiva y monumental se equivoca de plano. Completamente. Hay que desterrar por completo esa idea de una gran ciudad andalusí extendiéndose como una mancha de aceite por el valle. No tiene nada que ver. Nada, ¿verdad? Nada. La radiografía de la ciudad en el siglo XIII revela una entidad milimétricamente contenida. O sea, la Medina ocupaba de manera exclusiva un pequeño promontorio estratégico junto al margen del río Vinalopó. Que es un espacio enano, en realidad. Minúsculo. Hablamos de un núcleo fortificado, con un entramado de calles de altísima densidad. La demografía que calculan estos registros nos habla de unos 2.000 o 3.000 habitantes como máximo. Madre mía, 2.000 habitantes, una cifra que, leída con ojos actuales, parece la de una aldea. Claro, hoy en día es un barrio pequeño. Exacto. Sin embargo, analizando el contexto del territorio de Tudmir, esa densidad no indica fracaso, sino una adaptación, pues, impecable al medio. Leyendo sobre esta contención espacial tan severa y ese límite abrupto de las murallas, me venía a la mente una analogía. A ver, cuéntame. Pues la imagen de un terrario hermético o, casi mejor, una nave espacial en una película de ciencia ficción. Uy, una nave espacial, fíjate. Sí, como si toda la maquinaria vital, los centros de mando, el zoco, la mezquita mayor, todo estuviera apretado a la fuerza dentro de un fuselaje rodeado por el vacío del espacio exterior. Pues es una imagen visual muy potente para entender esa compresión que mencionas. Pero, ojo, resulta un poco peligroso llevar la analogía de la nave espacial demasiado lejos. ¿Por qué? Porque, claro, sugiere un aislamiento absoluto del exterior. Y la Medina islámica no flotaba desconectada en el vacío. Operaba más bien como el núcleo de procesamiento central de un ecosistema que sí era expansivo. Ah, vale. O sea que la muralla no era el fin del mundo. Para nada. El interior de la muralla concentraba la energía política y religiosa, sí, pero fuera de sus muros, aunque carecieran de los grandes arrabales residenciales que, surgirían en épocas posteriores, existía el verdadero motor de supervivencia. Que era el campo, supongo. Exacto, una red dispersa de pequeñas alquerías y sobre todo los huertos irrigados intensivamente. O sea, el embrión tecnológico del famoso palmeral. Efectivamente, de ahí viene. La urbe intramuros carecía de sentido sin ese cinturón agrícola extramuros. Constituían un único organismo vivo, diseñado a la vez. Claro, uno no funciona sin el otro. Eso es. Todo el diseño buscaba la máxima eficiencia, tanto defensiva como productiva. Por eso utilizaron el escarpado barranco del río Vinalopó como un escudo geológico casi, inexpugnable por su flanco occidental. Como un muro natural, digamos. Justo.
y eso les permitía liberar recursos militares y económicos para proteger y gestionar la llanura agrícola hacia el este. Qué fascinante. Y claro, ahí es donde la lectura de los textos genera una disonancia cognitiva casi insalvable para cualquiera que conozca la zona. Sí, el gran choque. Totalmente, porque si la topografía y los censos dibujan esta Abedina puramente medieval, planificada milimétricamente junto a un barranco y habitada por apenas 3.000 almas en el año 1200, la pregunta es obligada. Adelante. ¿Qué resorte mental o histórico provoca que siglos después prevalezca de forma tan férrea la idea del Elche ibérico en ese mismo punto? Es que es increíble cómo funciona la memoria colectiva. Es que es inevitable, asociar la grandiosidad de la escultura íbera y los mosaicos romanos directamente con las calles que rodean el actual ayuntamiento. La gente asume que está todo ahí debajo. Y ese es el gran triunfo de la inercia narrativa sobre la ciencia material. O sea, los mitos ejercen una fuerza gravitatoria que literalmente deforma la geografía. Qué buena forma de expresarlo, sí. El relato tradicional, el que se ha repetido generación tras generación, asume una superposición armónica. Se suele creer que los íberos fundaron un poblado, que luego los romanos lo ampliaron con termas. Que luego llegaron los visigodos y pusieron sus iglesias. Exacto. Y que luego la etapa islámica se limitó a rediseñar esas mismas calles, sumando anillos de historia en el mismo código postal, como si fuera un árbol. Claro, capa sobre capa. Pero, y aquí viene lo fuerte, la ciencia de la estratigrafía desmantela este relato pieza por pieza. La verdadera Ilici, la colonia romana que acuñaba moneda, y la urbe íbera que produjo obras maestras inmortales como la Dama de Elche, sencillamente no estaba allí. No estaba bajo la ciudad actual. No, estaba en la Alcudia. Que, revisando la cartografía de la zona, se ubica a varios kilómetros al sur del actual núcleo poblacional. O sea, no está al lado, precisamente. No. Hablamos de unos 2 o 3 kilómetros de distancia. Que hoy en día vas en coche y no es nada, pero entonces... Claro, en la topografía antigua eso representa una ruptura geográfica abismal. Es en el yacimiento de la Alcudia donde se concentra la secuencia estratigráfica ininterrumpida. Toda la historia real está allí. Toda. Allí aparecen los niveles del bronce, el trazado ibérico, los restos del foro romano y la basílica paleocristiana. Allí es donde latió el verdadero corazón urbano de la comarca durante, milenios. Es que procesar la magnitud de este malentendido requiere cambiar el marco mental por completo. Cuesta asimilarlo. A ver, intentando llevar este salto geográfico a un equivalente contemporáneo para entenderlo mejor. Venga, a ver, esa analogía. Sería como si, por un desastre colosal, hoy se abandonara la ciudad de Roma. Vale. Y a 15 kilómetros, en una llanura totalmente distinta, un imperio diferente levanta una urbe completamente nueva a base de, cristal, acero y circuitos integrados. Ajá, una ciudad hipermoderna. Sí, pero, conscientes del peso del pasado, deciden llamarla Nueva Roma. Pasan 15 siglos, las ruinas originales son engullidas por el fango, y los futuros habitantes de la metrópolis de cristal caminan por sus avenidas convencidos de que el antiguo Coliseo y las catacumbas siempre estuvieron latentes bajo el aparcamiento de sus rascacielos. ¿Verdad? Me parece un ejemplo brillante, es un secuestro toponímico de manual. Secuestro toponímico, me apunto ese término. Es que es eso. El topónimo Ilici, o su derivación fonética, logró sobrevivir a la caída de la ciudad física y se adhirió como una garrapata a la nueva realidad de poder, que era la Medina islámica. Claro, el nombre viaja, pero la piedra se queda. No buscaba revitalizar ruinas romanas. Necesitaban un lienzo en blanco para su propio modelo urbano. Querían hacer las cosas a su manera. Eso es. Así que, aunque compartan la misma comarca y una derivación del mismo nombre, son dos realidades históricas y urbanísticas completamente separadas por el espacio y, sobre todo, por el concepto mismo de cómo debe funcionar una ciudad. Sin embargo, afirmar una ruptura histórica de este calibre, borrando de un plumazo milenios de herencia en el subsuelo de una ciudad, requiere pruebas que vayan mucho más allá de la simple teoría. Evidentemente, la ciencia tiene que respaldarlo. Claro, porque cuando se aborda la arqueología urbana, lo normal es que las excavaciones en el centro histórico actual sirvan como testigos irrefutables
¿Qué pasa cuando meten las excavadoras allí? Pues que son testigos de cargo precisamente por lo que no revelan. Por lo que no hay. Exacto. Cuando los equipos de arqueología han intervenido el subsuelo de la vila amurada, esperando encontrar pues esa clásica estratigrafía donde bajo los cimientos islámicos aflora el alcantarillado romano o los muros de mampostería ibérica, ¿Se llevan una sorpresa? una sorpresa enorme. Se han topado con lo que en la disciplina arqueológica se denomina un vacío histórico. Un vacío histórico. O sea, no existe ese hojaldre histórico que se presupone en todas las ciudades antiguas. En absoluto. Se excavan los niveles medievales y casi de inmediato se llega a la roca madre o a estratos de tierra estéril. Madre mía, directo a la roca. Así de crudo. A ver, en ocasiones surgen restos aislados, fragmentos cerámicos muy dispersos correspondientes a ocupaciones rurales esporádicas o alguna barraca agrícola, pero jamás un tejido urbano consolidado. No hay una ciudad debajo. No existen calles pavimentadas con losas romanas bajo el centro de la ciudad actual. La Medina se erigió sobre un terreno que carecía de cicatrices urbanas previas. Fue un acto de pura voluntad política y tecnológica. Lo cual nos empuja hacia, creo yo, el verdadero motor de esta inmensa reestructuración territorial. El agua, claro. El agua. Porque leyendo los exhaustivos análisis sobre la hidrología del asentamiento que incluyen las fuentes, resulta imposible ver el origen de esta nueva urbe como un simple desarrollo orgánico de gente que se junta y ya está. No, no tiene nada de espontáneo. Claro, la red de irrigación no parece una infraestructura secundaria construida a posteriori, para aliviar las necesidades de unos cuantos huertos. Me costaba formular esta idea durante la revisión de los textos, pero viendo los planos topográficos de la acequia mayor, su trazado recto y la ramificación de sus canales, daba la sensación de estar observando el diseño de, no sé, un circuito eléctrico. Ostras, qué buena comparación. Sí, como si fuera una placa base de silicio de un ordenador. Hay que reconocer que la intuición detrás de esta idea de la placa base captura a la perfección la esencia del urbanismo islámico en este contexto. O sea, la acequia mayor no era un canal de riego al uso, era literalmente el circuito impreso fundamental sobre el que se fundamentó el código urbano. O sea, entiendo que primero se trazan las pistas conductoras principales. Exacto. El canal derivando el flujo del río, digamos. Y luego, sobre esas líneas de tensión hidráulica se van insertando los componentes vitales. Se enchufa la medina para el consumo doméstico y religioso. Se conectan los molinos para garantizar la fuerza motriz, vital para la economía. Y finalmente, claro, se despliega la matriz tridimensional del palmeral alrededor, como si fueran los componentes periféricos. Es un diseño que, ojo, requería una precisión matemática formidable. La ingeniería hidráulica andalusí tuvo que calcular el punto exacto de captación del agua a varios kilómetros al norte, en pleno cauce del Vinalopó. Y asumiendo un reto crítico, por lo que he leído. Muy crítico. Asegurar una pendiente minúscula pero constante. Necesitaban que el agua fluyera impulsada por la gravedad sin que la velocidad erosionara los cauces de tierra, pero con el dinamismo suficiente para no estancarse. Una línea muy fina, claro. Si va muy rápido, rompe todo. Si va muy lento, se pudre. Exactamente. Esos cálculos altimétricos previos y estrictos fueron los que dictaminaron dónde debía construirse la ciudad y no al revés. La Medina, los molinos, los partidores de agua y el palmeral son, a efectos prácticos, una sola megaestructura agrourbana diseñada simultáneamente. ¿Todo a la vez? ¿Todo a la vez? O sea, nadie encontró un bosque idílico de palmeras junto al río y decidió, ¡oh, qué bonito! Vamos a construir casas dentro. ¿Qué va? Era un secarral. Fue un ecosistema artificial implantado a la fuerza para domesticar un entorno semiárido. Y es justo en este punto de la hidrodinámica donde, me parece a mí, el mito ibérico sufre su herida mortal. Sí, porque la física no miente. A diferencia de los textos históricos que pueden reinterpretarse o que alguien puede traducir de otra manera, la física gravitacional no admite negociaciones. El agua cae hacia abajo. Así es. La topografía desmiente categóricamente a la tradición. Si se analiza el centro de gravedad de todo este complejo entramado de acequias mayores y menores, cada gota de agua y cada pendiente converge para abastecer a la actual vila murada. Todo el sistema apunta a un solo sitio. Sí. Si esta ciudad fuera verdaderamente la heredera directa de la Ílisis romana y hubiera evolucionado de forma orgánica en el mismo sitio, pues el colosal esfuerzo de ingeniería de la acequia mayor habría estado orientado hacia el sur. Hacia la Alcudia.
enfocado en llevar la vida y la prosperidad a la Alcudia, que era la metrópolis existente y consolidada. Pero no, el sistema da completamente la espalda a las ruinas romanas. Las ignora. Las ignora a nivel altimétrico y espacial. Toda la red nace y se expande exclusivamente para nutrir a la nueva fundación islámica. Es alucinante. Y esto inevitablemente abre una de las grandes incógnitas sobre el comportamiento del poder y de las sociedades humanas en general. A ver, qué incógnita. Pues que si la evidencia demuestra la existencia de dos polos geográficos distintos y la nueva maquinaria urbana se enciende varios kilómetros al norte, ¿cómo se produce el vaciado demográfico de la antigua Ilici? Es una gran pregunta. Porque una ciudad que lució el rango de colonia romana, con basílicas, con grandes calzadas, no se difumina en el aire de la noche a la mañana. No, desde luego que no. Entonces, ¿qué fuerza de persuasión logra que una élite consolidada abandone la monumentalidad de la piedra para trasladarse a un campamento fundacional, por mucha ingeniería de aguas que prometa? Bueno, ahí radica el núcleo duro de los grandes colapsos y migraciones de la antigüedad tardía. O sea, toda muerte urbana deja tras de sí un rastro burocrático y político. En el caso de la Ilicia original, ese rastro indiscutible y perfectamente documentado es el traslado de la sede episcopal cristiana, El obispado. que, a falta de una administración imperial fuerte en esa época, pues funcionaba a todos los efectos como el epicentro del control civil, territorial y espiritual. Sin duda. Quien tenía al obispo tenía el poder. La arqueología paleocristiana y los registros conciliares muestran cómo esa estructura de poder claudica en la Alcudia y se desplaza físicamente. Se mudan, vaya. Se mudan. Y es fundamental desterrar el cliché cinematográfico de la invasión bárbara arrasando ciudades bajo el fuego y la gente huyendo despavorida. En la inmensa mayoría de estos casos, el abandono es producto de un pragmatismo descarnado. Entendido de otro modo, la nueva placa base que decíamos antes ofrecía unas garantías de supervivencia física y de prosperidad económica que, francamente, superaban con creces el apego a la nostalgia imperial de las ruinas romanas. Totalmente. El nuevo enclave, fundado junto al Vinalopó, operaba con ventajas asimétricas que eran imposibles de igualar en aquel momento por la vieja Ilici. Por ejemplo, En primer lugar, la posición militar estratégica. El encajonamiento contra el escarpe del río proporcionaba una barrera defensiva natural infranqueable. que en esa época de inestabilidad era oro. Una urgencia ineludible, claro, frente a una Alcudia que estaba construida en una llanura abierta y cada vez era más vulnerable a ataques. Vale, la seguridad primero. Y en segundo lugar, y siendo el factor absolutamente determinante, el control monopólico del agua. En una economía de base agrícola en un clima árido, quien controlaba la cabecera del nuevo sistema hidráulico poseía el dominio absoluto de la comarca. Y las piedras romanas no daban de beber. Exacto. Ante la eficiencia hídrica de la nueva red islámica, el mármol romano y los mosaicos se convirtieron en activos inútiles. No se comen. Resulta verdaderamente perturbador observar cómo la grandeza de una civilización, en última instancia, no se sostiene por el valor intrínseco de sus monumentos o su arte. Se nos olvida a menudo. Se tiende a romantizar la historia como un choque de identidades culturales inamovibles, de grandes batallas épicas, pero cuando llega el momento crítico, el cálculo de una pendiente de agua, la física de fluidos y un buen barranco natural desbancan por completo a un milenio de tradición romana. Porque al final la verdadera resiliencia humana está fundamentada en las calorías y en la seguridad, no en la arqueología. ¡Qué gran frase! Calorías y seguridad. Es que es así. Cuando la administración andalusí consolidó la viabilidad rotunda de este nuevo ecosistema cerrado, garantizando cosechas abundantes y seguridad comercial, pues el centro de gravedad demográfico migró de manera completamente natural. La gente va donde hay pan y paz. Exacto. Aunque es crucial hacer una puntualización aquí, que a veces se confunde. Los habitantes del siglo IX o del siglo X que caminaban por el nuevo zoco no sufrían ninguna disonancia cognitiva, ¿A qué te refieres? a que eran plenamente conscientes de que habitaban un asentamiento de nueva creación. Sabían que su ciudad se llamaba Madinadilsech y que las viejas ruinas quedaban al sur, abandonadas. O sea, nadie creía ser el sucesor directo de la dama de Elche mientras regaba sus palmeras. Claro, claro. O sea, esa fusión identitaria es una amnesia que requiere una cocción extremadamente lenta. Es un proceso de asimilación que precisa que las generaciones originales desaparezcan por completo. Requiere el corte definitivo de la memoria oral y, literalmente, la invisibilización del pasado. Cuando las piedras ya no se ven. Eso es, cuando la antigua Ilici de la Alcudia quedó abandonada,
sus estructuras expoliadas para sacar material de construcción y finalmente devorada por los cultivos. Su geografía física desapareció del recuerdo colectivo. Qué triste y qué fascinante a la vez. No obstante, el nombre genérico del territorio continuó flotando sobre la región como un concepto fantasma. La nueva ciudad, convertida en el motor económico absoluto, fagocitó la denominación. Se apropió del nombre porque era la única ciudad que quedaba. Se produjo un reemplazo impecable. Al llegar los siglos de dominación cristiana posterior, la población, carente de manuales arqueológicos, claro, observó su entorno y forzó la lógica. Hicieron 2 más 2 y le salió 5. Tal cual. Pensaron, si vivimos en Elche y Elche proviene del esplendor de Ilici, por pura deducción, los íberos debieron caminar exactamente por la calle Mayor. Y de ese silogismo erróneo nace y se solidifica el espejismo del que hablábamos al principio. Es una demostración magistral de cómo el orgullo local, combinado con el olvido intergeneracional, posee el poder suficiente para reescribir la estratigrafía misma de un municipio en la mente de sus ciudadanos. Un olvido que, de forma trágica, oscurece un mérito inmensamente superior. Porque la ingeniería es mucho más impresionante. Exactamente. Aferrarse a una herencia ibérica inexistente resta valor a la prodigiosa hazaña tecnológica real. Reconocer que la urbe actual no es el producto de siglos de pasividad acumulativa, sino una creación ex novo, Una fundación desde la nada. un ecosistema artificial implantado de forma drástica para doblegar la aridez del entorno mediante conocimientos de ingeniería de vanguardia en pleno siglo VIII. Eso dota al enclave de un peso intelectual y patrimonial infinitamente más sofisticado. Para ir cerrando ya esta disección, esta inmersión a fondo, la gran conclusión que se extrae tras analizar esta avalancha de datos arqueológicos, topográficos y hidrológicos choca frontalmente con la intuición común. Sí, nos rompe los esquemas. La vibrante ciudad Akwali, con su denso casco antiguo, sus plazas y su vasto oasis de palmeras, no representa el tronco de un árbol que ha crecido ininterrumpidamente desde la prehistoria. O sea, no se trata de una cebolla histórica, protegiendo una semilla íbera bajo el pavimento de asfalto. Nada de cebollas, ¿no? Es, por el contrario, el triunfo apoteósico de la ruptura radical, la obra maestra de una placa base hidráulica que relegó a los fundadores clásicos al silencio de una llanura a varios kilómetros al sur. Supone, en definitiva, la demostración empírica rotunda de que el estudio objetivo del subsuelo y la huella de los recursos naturales tienen siempre la última palabra, muy por encima de la fuerza ciega de la tradición heredada. Un desenlace que obliga inevitablemente a proyectar esta duda mucho más allá de un solo caso de estudio geográfico, porque si una urbe entera, monumental, cargada con todo el peso de su orgullo institucional y una tradición fuertemente establecida, puede resultar ser un mecanismo tecnológico brillante, pero totalmente artificial, amparado tras un vacío arqueológico y un topónimo prestado, cabe preguntarse seriamente sobre el resto de nuestros entornos. ¿Cuántas de las férreas certezas históricas de los lugares que se transitan a diario, cuántas de esas plazas milenarias y ruinas aparentemente integradas en el paisaje, podrían desmoronarse por completo simplemente con perforar el asfalto y seguir rigurosamente el rastro oculto de las canalizaciones de agua? Quizás la narrativa histórica que la sociedad cree inamovible nunca resida en los mármoles y las fachadas que adornan la superficie, sino en los oscuros mecanismos de supervivencia y los silenciosos vacíos subterráneos que aún aguardan a ser descifrados.